Y ahora sí, les vamos a presentar al doctor Jorge Neira. Exactamente, pero antes vamos a leer el currículum vitae, que son realmente muy buenos especialistas todos. Médico especialista en terapia intensiva, miembro de la Academia Nacional de Medicina, presidente de Fundación Trauma, expresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y fellow de American College of Critical Care Medicine. Me encanta más ahí. Expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Panamericana de Trauma, y se desempeñó como director de emergencias y como director general adjunto del SAME del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido, Jorge. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Nos conocemos hace muchos años del Hospital Fernández. Éramos jóvenes, hablábamos de corrido todavía. Yo estoy bien igual. No, un placer. Gracias por haber venido. Me encanta el trabajo que has desarrollado en tu carrera. Sos una persona sumamente reconocida, sos miembro de la Academia Nacional de Medicina. No sé, tenés un montón de... Me acordaba ahora que también sos persona ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ¿es correcto lo que digo? Fue personalidad destacada de la ciencia. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de enfermedad trauma. Pues la gente dice trauma, piensa que es algo psicológico. ¿Qué es la enfermedad trauma? Es una buena pregunta, porque en realidad la enfermedad trauma es el daño que se produce al cuerpo humano cuando se expone a cualquier fuente de energía o la ausencia del calor y el oxígeno. Si ustedes lo analizan desde el punto de vista, la enfermedad infecciosa es cuando el cuerpo humano se expone a cualquier fuente de microbios, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, y es exactamente lo mismo. La exposición del cuerpo humano a estas fuentes de energía o la ausencia de calor y oxígeno. Ausencia de calor es cualquier forma de hipotermia. Por ejemplo, la hipotermia localizada es el pie de trinchera, la hipotermia ambiental es una hipotermia generalizada, y la ausencia de oxígeno es cualquier forma de asfixia, por ejemplo, inhalación de humo, o por ejemplo, ahorcamiento o ahogamiento. Y esto permite, digamos, englobar a todos esos pacientes en esto que nosotros consideramos la enfermedad trauma. ¿Por qué hay que considerar una enfermedad? Porque es la que más mata y discapacita a la gente joven, ya que es la primera causa de muerte entre 15 y 29 años. Es la que más mata y discapacita a la gente joven. Claro. ¿Entre qué edades? Entre 15 y 29 años. Principalmente por incidentes de tránsito, ¿por qué? Sí, en realidad básicamente las causas son intencionales o no intencionales. Sí. Intencionales es cualquier forma de violencia. No intencionales son las colisiones vehiculares o los choques de vehículos, digamos, las caídas. Y esto tiene que ver justamente con estas causas a las que se exponen, que son siempre previsibles y prevenibles. Por eso nosotros no hablamos de accidente, porque el accidente está siempre asociado a la mala suerte, al azar, al designio divino, y las lesiones hay que considerarlas siempre como previsibles y prevenibles y por lo tanto no accidentales. Jorge, ¿cómo funciona? Yo me pongo a pensar en trauma y pienso en un hospital, en una guardia de repente y muy agitada de alguna manera ese sector de la medicina. ¿Cómo funciona una guardia con respecto a la enfermedad del trauma? Sí, gracias, Sofía. En realidad uno tiene que entenderlo como un sistema de atención al paciente traumatizado, ¿no? ¿Cómo es un sistema de atención al paciente traumatizado? Si yo tengo una lesión porque no hice la prevención, y esto podemos hablar un ratito, si yo tengo una lesión, yo necesito que el transeúnte que está cerca sepa algunas cosas para evitar que yo me muera. Y sobre todo que llame al sistema de emergencia. Esto significa el acceso precoz al sistema de emergencia. Tiene que abrir un sistema de emergencia, el sistema de emergencia lo transporta al paciente al departamento de urgencia en un hospital, que tiene que tener un protocolo de asistencia con la gente, con el recurso humano capacitado para hacerlo. Esto está todo normatizado y después esto permite, digamos, dentro de la evolución del paciente dentro del hospital, que el paciente egrese con la menor secuela posible. Puede ser que egrese a un sistema de rehabilitación o que egrese a su domicilio, pero siempre con la menor secuela posible. A todo esto, que es el sistema de atención de pacientes traumatizados, se lo denomina prevención terciaria. ¿Por qué? Porque es desde que se produce la lesión hasta que el paciente se reinserta en su familia, en la sociedad y en su trabajo. Antes de eso está la prevención primaria, que es evitar que se produzca el hecho, y la prevención secundaria, que es que mientras el hecho se produce, la persona se proteja. Si no está chocando, lo mejor que le puede pasar es tener un airbag, tener un cinturón, sobre todo cinturón, porque el airbag sin cinturón no sirve. Y esto se llama prevención secundaria. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto al resto del mundo en el tema trauma, lesiones? Bueno, nosotros no nos diferenciamos del resto, digamos. Somos también, nosotros tenemos en Fundación Trauma, tenemos un registro de datos desde hace 10 años. Fundación Trauma está colaborando con hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires a hoy, y como le decía Guillermo antes de empezar el programa, este lunes hicimos un convenio con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza,
con la doctora Ana María Nadal, justamente para implementar en la provincia de Mendoza. Y este programa tiene 4 pilares, ¿no? El primer pilar es el registro de datos, saber de qué se trata, cuál es la estadística que uno tiene que tener en cuenta para hacer estrategia de intervención. La otra es el registro de la capacitación necesaria del recurso humano. El tercero es un programa de calidad basado en los datos. Y el cuarto es la normatización que permite, digamos, una atención adecuada en todas estas etapas. ¿Qué lugar ocupa la droga y el alcohol en este tipo de lesiones? Me viene muy bien eso que me preguntás, porque hace poco me llamó el presidente de la Fundación Argentina de Toxicología justamente para empezar a trabajar el tema. Yo creo que es un tema muy importante. Hay trabajos internacionales donde esto, por ejemplo, de conducir bajo la influencia, como se llama en inglés, tiene que ver justamente con esto, con las drogas de abuso y con las drogas de alcohol. Nosotros somos partidarios del alcohol cero para manejar. Esto lo hemos comentado hace mucho tiempo. Coincido, y justamente uno de los temas que hablamos justamente es ese, de tratar de que para manejar haya que tener niveles cero de alcohol. Cero no se puede porque el organismo tiene ciertos metilos que a veces pueden dar falsos positivos, pero una vez que se ajusta, digamos, el aparato, se puede lograr, digamos, un valor estable, un valor estándar, como para empezar. Pero me parece que esta sería, digamos, una buena aproximación, ¿no? ¿Qué rol? Quería preguntar 2 cosas. Primero, ¿qué rol ocupan los peatones? Y por otro lado, si hay una diferencia de géneros, es decir, estadísticamente hablando de hombres y de mujeres. Sí, bueno, entre 15 y 29 años es 3-1, que a veces puede ser incluso más. Acá tenemos la placa. Claro, y dentro de lo que es las causas, digamos, las causas de ingreso de los pacientes, la primera causa depende de la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, en los chicos es las caídas son más frecuentes en los chicos y en los viejos. Cuando nosotros empezamos con el registro, nosotros teníamos una cantidad de pacientes y nuestras 2 causas más importantes eran las colisiones vehiculares y las agresiones. Cuando empezamos a incorporar a los hospitales pediátricos, empezaron a crecer las caídas, porque es lógico. Claro. Y en los pacientes de edad también la caída es un elemento importante. Pero yo te diría que esas 3, las colisiones vehiculares como causa más frecuente, y dentro de esas la colisión de moto, que es la más frecuente de todas. Y la diferencia es que el peatón no es la más frecuente, pero es la que tiene más mortalidad. ¿Qué opinas hablando de colisión de motos, de los chalecos con airbag que hay, que están vendiendo en Estados Unidos? Sí, bueno, en realidad hasta hay airbag para los autos, airbag pero para el lado de afuera, digamos, para los peatones, ¿no? Claro. Y en realidad todas esas son cosas que disminuyen la posibilidad de tener lesiones. Esto sería una forma de prevención secundaria. Pero hay que tener una cosa interesante. Nosotros hicimos un registro de nuestros pacientes, nosotros tenemos 60.000 pacientes en la base de datos. Hicimos un análisis de los motociclistas. De esos 80% tenían casco, 20% tenían casco, 80% no. Y eso significa un aumento de la internación en cuidados intensivos, un aumento de la necesidad de tomografía, un aumento de la necesidad de cirugía y 4 veces más mortalidad. Simplemente por no usar casco. O sea que cualquier cosa que de alguna manera mitigue baja las lesiones, baja la mortalidad. ¿Y qué incidencia tienen los accidentes domésticos, por ejemplo? Hay muchos casos en relación a los viales. Sí, no tanto, digamos, como los viales. Es una muy buena pregunta, Cecilia, y te agradezco, porque en realidad, sobre todo en los chicos, las lesiones que se producen en el ámbito doméstico, y si uno analiza, digamos, por qué los chicos tienen lesiones en el ámbito doméstico, es porque esos chicos tienen la exposición al riesgo aumentada. Entonces, lo que hay que prever... Yo recordaba cuando vos hablabas del tema de las vacunas, esto es lo mismo, es un tema de solidaridad y es un tema de equidad, ¿no? Nosotros tenemos una relación, digamos, entre lo que es la viruela y el trauma, ¿no? Porque la viruela dejó de ser un problema, de ser una enfermedad endémica en el planeta porque se vacunó todo el mundo, todo el tiempo. Claro. ¿Quién tiene que hacer la prevención del trauma? Todo el mundo, todo el tiempo. Sí. Y esto que comentás de las lesiones que se producen en el ámbito doméstico tienen que ver justamente con la no percepción del riesgo a los que se expone un chico para no lesionarse, ¿no? No solamente un chico, también un adulto, ¿no? Claro. Y uno sabe que si uno agarra una escalera y no está acostumbrado, es probable que se caiga, sí, es previsible que se caiga, sí, no es un accidente. Claro, Jorge, te quiero preguntar lo que tiene que ver con la pandemia. Hablamos de accidentes domésticos y vos hablas mucho y sabés mucho de estadísticas. ¿Bajaron los accidentes, las enfermedades por trauma? Sí, bueno, buenísima pregunta. En realidad, si uno analiza, las colisiones vehiculares bajaron un 61%. ¿Por qué? Es claro, la gente no salió a la calle. Claro. No bajó tanto la intensidad del impacto, porque la gente salía, estaba más preocupada y cuando tenía una lesión, cuando tenía un choque, el choque era un poco más intenso. Pero sí bajó un 61%. Bajaron todas las causas, no tanto las causas de agresión,
las agresiones domésticas, como decía Cecilia, están vinculadas a todo ese tema que tuvo de la salud mental que tuvo la pandemia, de esta convivencia nueva. Pero sí, marcadamente el descenso fue en las colisiones vehiculares, que fue un 60%. ¿Vos crees que pocas campañas de prevención, de concientización a la población? Porque, a ver, particularmente lo que hacemos en los medios, mostramos lo que pasó, el incidente, y no decimos cómo se podía haber prevenido eso, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me parece que sería muy interesante, digamos, trabajar en el tema. Por eso nosotros tenemos dentro de la Fundación, bueno, acá está Julián justamente que trabaja en el tema de medios en la Fundación, y me parece que esto es bueno cómo se explica, porque en realidad nosotros los médicos tenemos muchas dificultades para explicarle a la gente y que la gente lo entienda, y ustedes tienen mucha capacidad para hacer entender cosas a la gente. Lo que me parece que hay como un hiato entre lo que nosotros necesitamos que se explique y lo que ustedes tienen que explicar, y a mí me parece que sería muy bueno trabajar en ese tema. Yo creo que la prevención, digamos, el primer tema de la prevención es hacer prevención basada en los datos. Claro. Si nosotros lo que hacemos con el registro en los hospitales es decir, el hospital tiene esta característica de internación, estos son los pacientes, esta es la gravedad, estos son los problemas. Esto permite hacer estrategias de intervención basadas en los datos. Una vez que se tiene eso, vienen las estrategias que el hospital hace hacia afuera para evitar estos problemas. Y los temas generales, digamos, los medios ayudan también como un elemento de difusión fundamentalmente de la prevención. El otro día hablaba acerca de una estadística de cada 90 segundos, corregime si estoy equivocado, una persona muere ahogada en el mundo. En Argentina aproximadamente, de acuerdo a estadísticas de 2019, 311 personas murieron ahogadas. Es una causa importante de mortalidad en niños entre 1 y 4 años. Exactamente. Los chicos, y ahora viene la época, por eso lo quiero... Los chicos también se ahogan en un balde. Uno siempre piensa que se ahogan en la pileta del country. Los chicos se ahogan en un balde. Por eso cuando hablamos con Cecilia del tema del hecho doméstico, ¿no? Como uno no alcanza a percibir el riesgo donde el chico puede tener más posibilidades de lesionarse. Y a mí me parece que esto es así, porque en realidad esto tiene que ver con la percepción del riesgo en todo sentido, digamos. Yo siempre digo, si uno vive en una casa segura y cuando transporta a la familia lo hace en un auto seguro y lleva a los niños a una plaza segura y está en un barrio seguro, de una ciudad segura y de un país seguro, claro, seguramente va a tener menos lesiones. Seríamos felices. Sí, pero a mí me parece que esto es lo que le cuesta a la gente entenderlo, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, no, pero si yo hago las cosas que tengo que hacer y el otro no lo hace, bueno, por eso está el tema de la solidaridad. Por eso es el tema de todo el tiempo y todo el mundo. Claro, claro. Cuando entras a una casa, ¿visualizás el riesgo? Sí, bueno, es un problema. No, me imagino que debe ser así. Es inevitable, me pongo a pensar en tu cabeza, como debe ser Oscar cuando va por la calle y una persona con obesidad dice, acá se puede chocar. A este lo opero. Obvio. Pero fíjate vos, por ejemplo, el tema de las evacuaciones. Yo me he dedicado mucho a la medicina de desastre y cuando uno llega a un lugar, lo primero es dónde está la puerta, dónde está la salida, claro, si está identificada, si es fácil de identificar. Las hornallas de la cocina, para los chicos, ¿no? Obvio. Pero estas son cosas que sí ustedes nos pueden ayudar mucho, digamos, con ese mensaje, que tiene que ser un mensaje en base a lo que pasa realmente y no lo que parece que pasa, ¿no? Claro. Otra de las cosas también preocupantes para los chicos tiene que ver con el atragantamiento, ¿no? Que a veces no están las personas al lado y no saben qué hacer, y esto tiene que ver con la educación, con el trabajo que tienen que hacer los gobiernos, dando publicidad a la prevención, y nosotros los medios de comunicación también tratando de explicar cómo resolver esa situación. Sí, tal cual. Fíjate que en los restaurantes en Estados Unidos es obligatorio tener un cartel con la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una maniobra para trabajar con un paciente, claro, con un paciente que tiene un proceso de asfixia de ese tipo. Sí, atragantamiento. Gracias, se quedan, ¿no? Nos quedamos. Alejandro Tiponiese. Gracias por venir, un placer.